A reading from the first book. Lectura del primer libro de Samuel. All the elders of En Israel. aquellos días los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que los regirá. A sus hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Sus campos, viñas y los mejores olivares se los quitará para dárselos a sus ministros. De su grano y sus viñas les exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas y a sus mejores burros y bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda. De sus rebaños se les exigirá diezmos. Y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que ustedes eligieron, pero Dios no les responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en nuestra guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió, hazles caso y nómbrales un rey. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Forever I will sing the good. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Bless the people. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza. Con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi, Domine. When Jesus returned to Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron many gathered tantos so that there que was no quedaba sitio room for them, ni a la puerta. even around the door. Él And he preached. les proponía la palabra. They came bringing together Llegaron 4 llevando un paralítico four y men. como no podían meterlo por el gentío, Jesus because levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, above him abrieron un boquete had broken y descolgaron la camilla con el paralítico. was lying. When Jesus Viendo Jesús la fe que tenía, said to him, le dijo al paralítico, Hijo, sins are tus forgiven. pecados quedan perdonados. Some of the scribes Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. Who but God ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesus immediately Jesús se dio cuenta de lo que pensaban what they were thinking y dijo, themselves. ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? Things in your heart. Decirle al paralítico, To say tus to the pecados your quedan perdonados, or to say, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. but that you may know Pues para que vean man que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, he said to the paralytic, entonces le dijo al paralítico, rise, contigo hablo, pick up your mat. levántate, coge tu camilla y vete a tu He casa. rose, picked Se up levantó inmediatamente, went away cogió la camilla sight y salió a la vista de todos. astounded Se quedaron atónitos glorified y God. daban gloria a Dios diciendo, We have never seen nunca anything hemos visto una cosa igual. Verbum Domini. Saint Martin of Tours, an early church bishop, he was praying in San Martín de Tours, obispo de la iglesia primitiva, se encontraba orando en su capilla cuando súbitamente hubo una aparición o una imagen de Jesús and ante Saint sus Martin propios ojos. was gazing and Y looking San upon Martín this de Tours apparition that estaba looked just contemplando like esta Jesus. aparición And all of que a sudden, lucía Saint igual que Martin Jesús, cuando súbitamente on San this Martín of Jesus. escupió sobre esta imagen de Jesús This apparition y lentamente esta aparición de lo que aparentaba ser el Señor se convirtió en el diablo. Saint Martin, Y Martin, el diablo le dijo a San Martín, you know Martín, it was me. ¿cómo supiste que era yo y no Jesús? Tours responded, it's Y San easy. Martín de Tours respondió, You did not fácil, have any Satanás, wounds. You tú no tienes ninguna llaga, suffer tú, anyone. el diablo, nunca sufrirías por nadie. He usually gets Y el diablo, very angry como and mad. usualmente He started sucede, se enojó mucho Saint Martin of y Tours. empezó a maldecir en voz alta a San Martín de Tours y se marchó. Lord remains a victim forever. Es interesante, el Señor permanece víctima para siempre. We see him Con la face to ayuda de face. Dios, cuando lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara, de hecho podremos ver sus llagas. Decides to keep these wounds Y because they're signs Él decide mantener estas llagas porque son señales de amor. and they're Son llagas de victoria, never forget son agujeros de misericordia. Nunca olviden, we're rewarded. Jesús fue castigado y nosotros fuimos recompensados. Él fue herido y nosotros fuimos sanados. Él fue maldecido y nosotros fuimos bendecidos. We receive Él fue avergonzado y nosotros recibimos su gloria. in our interior life, our spiritual lives, that Es esencial en nuestra vida interior,
nuestras vidas espirituales, que aumente nuestro odio hacia el pecado. Realmente debemos detestarlo, sabiendo lo que le hizo a nuestro Señor. Usualmente cuando yo predico y yo viajo por todos lados como misionero y tengo que hablar acerca del pecado, obviamente, no podemos enfatizar la misericordia de Dios sin hablar y predicar acerca de la realidad del pecado. Muchas veces cuando hablamos acerca del pecado mortal y el pecado venial, a veces nosotros los misioneros, Venial sin las personas categorizan los pecados veniales como pequeños pecados o pecaditos. parents dropping their children off on the week. Pueden quizás escuchar a los padres cuando dejan a sus hijos con los amigos y dicen algo así como, siempre que Anything like that. las cosas vayan veniales, todo estará bien. I want this Si to be escuchan que very alguien les diga algo así, no les hagan caso. every Yo quiero que esto quede muy claro. Cada pecado whether it's a llevó venial sin Jesús a la cruz, mortal ya sea pecado venial o pecado mortal. the Nuestro greatest Señor passion, tuvo que even soportar for the slightest la mayor pasión, sin. incluso por los So we don't see pecados veniales más pequeños. you say a foul curse word. No Maybe lo vemos, quizás cuando decimos una mala palabra, quizás cuando sentimos celos o envidia, quizás cuando estamos atrasados a llegar a la misa dominical por culpa propia. Sin embargo, esos pecados veniales llevaron a Jesús a la cruz. in our spirit Así que es bueno, es saludable en nuestra vida espiritual odiar Saint y Alphonsus, detestar el pecado. he had the San attitude Alfonso de Ligorio die tenía la actitud to de willingly que él commit. preferiría morir antes de cometer a propósito un pecado. When we're trying to Nosotros tenemos esa misma actitud cuando tratamos no solo de evitar la ocasión cercana de pecado, sino por la gracia de Dios no caer en la tentación del diablo. in your La carta a los Hebreos dice, you have not yet en tu lucha contra el pecado aún no shedding your blood. te has resistido al punto de derramar sangre. Our gospel today, Con, there is a tomando todo esto en cuenta, nuestro evangelio de hoy, hay un paralítico y este paralítico es llevado a Jesús por 4 hombres, friends of this que paralytic. por seguro consideraría amigos de este paralítico. Seem like this is the only Es muy raro, parecería ser como que este es Jesus el único momento en los evangelios que Jesús by the sana a este paralítico people por la fe de otras personas específicamente. Si leen el evangelio, cuando Jesús he said to vio him, su fe, child, le your dijo, sins are hijo, and we need to take tus this in pecados quedan perdonados. Debemos tomar esto en su contexto apropiado. Estos hombres, ¿qué tenían que ver? Posiblemente tuvieron que arriesgar sus vidas I don't know how in terms al encaramarse sobre este techo. En lo referente a la altura, no sé cuánta era la altura de esta maybe 15 casa donde estaba Jesús. Puede haber sido quizás the gospel doesn't 15, 20 o 30 pies de altura. No lo sabemos. El Evangelio no nos da ese detalle específico. I am sure a lot of people complain and they No cayeron, why are you no se entregaron al respeto humano. Yo sé que mucha gente puede seguramente haber dicho, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué haces subiéndote a esta casa? No pierdas tu tiempo. Y tampoco se preocuparon acerca del dinero que iban a necesitar para reparar el techo. Alguien tenía que pagar por haber roto ese boquete en el tejado. Y a pesar de la muchedumbre, estaban determinados a llevar un alma a Cristo a través del ingenio. A veces tenemos que tomar riesgos, tenemos que confiar en Dios we're talking about one human para llevar un alma. Estamos hablando de un alma humana que vale más que todo el universo creado. this man to Jesus. Ellos estaban decididos a llevar a este hombre a Jesucristo. He was Así que a través de su fe, él fue sanado, no solo en su cuerpo, sino también su alma. Saint Ambrose here, one of the doctors. Así que quiero citar a San Ambrosio aquí, uno de los doctores de nuestra iglesia, uno de los primeros padres de la iglesia, y en especial para aquellos que nos están viendo. Quizás puede que estén rezando por alguien, alguien que quizás haya perdido la fe, pueden ser hijos o nietos o cualquiera en esta capilla. San Ambrosio dice, cuán grande es el Señor
quien a través de los méritos de unos perdona a otros. ¿No es hermoso acaso esto? Que la gente puede ser perdonada basado en la fe de otros. Así que todos nosotros aquí que miramos WTN, quizás a diario aquí en la misa, a veces perdemos la paz porque no vemos ningún cambio externo basado en todas las oraciones, todos los sacrificios que tenemos por nuestros seres queridos, o quizá personas que vemos en televisión, personas que encontramos, especialmente en estos días, quizás un político católico que no nos cae bien, que quizás esté propagando el error del aborto. Debemos orar por ellos y darnos cuenta que Dios responde nuestras oraciones según su voluntad. Tenemos que rezar, tenemos que regar, por decir así, nuestros actos de sacrificio, pero Dios es el que causa el crecimiento. Tenemos que ser audaces, tenemos que presentar almas a Cristo, especialmente mediante nuestros sacrificios. Es interesante porque el Evangelio utiliza la imagen de un paralítico, alguien que no es capaz de moverse por cuenta propia, alguien que quizás sus músculos no necesariamente pueden operar correctamente. Así que esta imagen puede ser de alguien que quizás por medio de sus pecados, sus ignorancias, está impedido de llegar a Dios. En especial hoy en día hay muchas heridas profundas que la gente tiene, quizás por la vida familiar, quizás cuando eran niños les decían, la iglesia es mala, los sacerdotes son todos malos. Les decían mentiras una tras otra. Quizás fueron abusados, quizás espiritualmente, quién sabe lo que la gente vive. Así que puede que estén paralíticos, necesitan a otra persona para que los lleve hacia Cristo, de una manera u otra. Así que es interesante cómo el Evangelio, cómo el Señor utiliza este ejemplo, porque tenemos que darnos cuenta que debe fastidiarnos cuando veamos personas enfrascadas en el pecado. Si vemos a alguien, especialmente en el pecado mortal, si es un familiar, un amigo, quien sea, como cristianos católicos, por caridad, debe molestarnos que alguien esté en la senda hacia el infierno y debemos hacer lo que sea necesario para ayudarles a alcanzar el cielo. Pienso en Santa Teresa de Lisieux. Acabo de volver a leer hace poco otra vez la historia del alma. Creo que la he leído como 4 o 5 veces, pero esta última vez que la leí, Santa Teresa hace lo necesario para que por lo menos un alma llegue al cielo. ¿Nosotros tenemos acaso la misma actitud? Debería fastidiarnos cuando alguien está en el camino hacia el infierno y con la volo- gracia de Dios, a través de nuestra caridad y obras de misericordia, los ayudamos para su conversión de una forma u otra. No puedo enfatizar esto lo suficiente y creo que podemos ver en este Evangelio que hay un apostolado para llevar a las personas hacia la confesión. San José María Escribá, él dijo algo así como, el cristiano que no realiza el apostolado es como un fuego que no arde. Nos estamos apagando. Cuando salimos con nuestra familia o amigos y nos damos cuenta de que alguien está pecando, tenemos esa misma meta de ayudarles a que vayan a la confesión. Debemos pensar acerca de esto como cristianos católicos. Y si no podemos ayudar a llevarles hacia la confesión, entonces siempre podemos realizar el ministerio de hacer expiación por los pecados de otras personas. Así que es algo, podemos leer entre líneas aquí esto. Hoy es día viernes. El viernes siempre es día de penitencia, a menos que sea una solemnidad. Estamos obligados a realizar penitencia los días viernes, incluso fuera de Cuaresma. La penitencia usual los días viernes es no comer carne, pero si está fuera de Cuaresma, podemos realizar otra penitencia o un acto de caridad. Así que una de las penitencias más grandes que podemos hacer es hacer algo para ayudar a las almas a acercarse a Cristo. Si no han hecho una resolución aún, cada domingo de realizar un acto de negación propia, quizás una pequeña mortificación por aquí o por allá, quizás sacrificar un postre, en especial por los pecadores,
Es algo que pueden añadir a su vida espiritual. Todos tenemos una parte que desempeñar en la redención de Cristo. Después de que muramos, Jesús básicamente nos dirá, me amaste con todo tu corazón, mente y alma, y amaste a tu prójimo como yo te he amado a ti. En otras palabras, ¿a cuántas personas estás ayudando a llegar al cielo? Así pues, demos gracias al Señor, pues Él es bueno, por su misericordia, per- perdura para siempre.